nombre es Andrés Felipe Abril Barrera. En este momento les quiero presentar a ustedes una pequeña exposición que trata sobre este texto que se titula Lecturas anglosajonas del Quijote del autor Juan Gabriel Vázquez. Bien, inicialmente como una pequeña introducción, quiero contarles acerca del autor, aquellos o unos pequeños datos biográficos que hablan sobre quién es este autor. Juan Gabriel Vázquez es un escritor nacido en la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia, en el año de 1973. Con respecto o con referencia a sus estudios, él posee un doctorado en literatura latinoamericana de la Universidad de la Sorbona, de la Université de la Sorbonne. Actualmente figura entre los escritores de narrativa más valorados del país y con respecto a otras actividades que él realiza, tenemos que él colabora con diversas revistas y suplementos culturales, así como también escribe ensayos y es columnista semanal del periódico colombiano El Espectador. Dentro de sus obras tenemos estas novelas que son como las más representativas. Como les dije, igual él hace otro tipo de escritos, pero básicamente entre las novelas que tenemos se encuentra Persona del año 1997, Alina Suplicante del año 1999, Los Informantes del año 2004, Historia Secreta de Costaguana en el año 2007, El Ruido de las Cosas al Caer del año 2011 y Las Reputaciones del año 2013. Entonces, aparte de estas novelas, él colabora con ciertos artículos para revistas, dentro de los cuales está este que les voy a presentar, que es Las lecturas anglosajonas del Quijote. Si clasificamos este pequeño texto en un género específico, tenemos que es un estudio crítico, el cual fue publicado en el año 2006. A términos muy generales, este texto es un análisis y una crítica con respecto a la aceptación y el análisis del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes en la Europa del siglo XVI. Básicamente lo que hace es un pequeño recuento de aquellos momentos que se vivieron para la época, para el siglo XVI, cuando apareció por primera vez Miguel de Cervantes Saavedra con los dos tomos de Don Quijote. Es un siglo muy importante con ciertas características que más adelante les voy a comentar el por qué se realiza este pequeño estudio, este pequeño análisis de todo esto. Si vamos a mirar un poco la manera en cómo el autor divide las perspectivas del texto, o básicamente tenemos dos países con dos culturas totalmente diferentes. El primero es España y el segundo es Inglaterra. España básicamente por el hecho de que sabemos que fue en España donde se vio nacer ese autor muy famoso que es Cervantes, y asimismo se vio el nacimiento y el crecimiento de su famosa obra, una obra que perfectamente catalogamos como literatura española, pero asimismo la catalogamos como una literatura universal. En el caso de Inglaterra, porque como su mismo título, el mismo título de este artículo lo menciona, es en Inglaterra donde, más adelante les cuento bien, ahondo más en el tema, es en Inglaterra donde básicamente este libro va a tener una aceptación enorme. Como les mencionaba, hay diferentes críticas y perspectivas que se han hecho durante todos estos siglos acerca de la obra de Cervantes. Les voy a leer unas de esas críticas que se han hecho. Durante muchos siglos y muchas épocas se ha visto la obra de Cervantes como el ataque del idealismo, una defensa del idealismo, un ataque de la religión católica o una alegoría del cristianismo o un elogio de valores perdidos o una sátira de valores anticuados. Es decir que, como vemos, la mayoría de críticas siempre se van a lo extremo y no apuntan casi nunca a nada bueno. Dentro de todas esas críticas que el autor, que Juan Gabriel Vázquez, puede encontrar, tenemos dos que son muy clave, que son muy específicas y muy ricas para todo este análisis, y es que hay dos lecturas del Quijote que claramente van desde dos perspectivas. Él incluso menciona al inicio del texto que
Asimismo, como hay dos perspectivas en este caso, claramente son muy contrarias. Y él dice, es un lugar común decir que no hay dos lectores iguales del Quijote. Es decir, no hay dos personas que lean de la misma forma el Quijote. Siempre van a haber distintas perspectivas o distintas lecturas. Entonces él básicamente lo que hace es tomar dos que son súper extremas y que a la vez son muy opuestas, que la primera es la religión, es decir, una lectura del Quijote desde una perspectiva religiosa, y otra que es una malinterpretación como un libro cruel. En este caso, en este segundo caso, es donde va a ir más que todo a lo largo de este pequeño artículo, porque se va a tomar como referencia este autor que es Vladimir Nabokov, quien fue o quien es conocido por dar esta pequeña perspectiva o esta pequeña opinión acerca de este libro. Para el caso de lo religioso, comencemos con este autor que es Auden. Tenemos a Auden y a Unamuno, que son dos autores que toman la perspectiva que toman la lectura del Quijote como algo netamente religioso. Para el caso de Auden, Don Quijote era el retrato de un santo cristiano. Él, así como les mencionaba, seguía muy de cerca la opinión de Unamuno. Claramente ambos ven, y específicamente Unamuno, ven que el Quijote es una épica profundamente cristiana, tanto que se atreve a llamarla como la Biblia española. Para el caso, que es lo que más nos interesa en este momento, de la cuestión, de la segunda perspectiva, que es la de Nabokov, él en su curso básicamente dedica al menos unas 40 páginas a comprobar que la novela de Cervantes es un libro cruel. Él lo encasilla y lo cito de esta forma como el libro más amargo y bárbaro de todos los tiempos. Es entonces una crueldad, él lo cataloga como una crueldad, tanto en la cuestión moral como estética. Bien, como les mencionaba, hay dos países en específico que para la época fueron muy importantes en la cuestión de la aceptación y la reproducción, tanto del libro como de las ideas de Cervantes. Para el primer caso tenemos a España y el autor básicamente comienza con esta pregunta cuando se trata de España. ¿Por qué no hubo en España una corriente inmediata de seguidores o imitadores del Quijote? Esta pregunta la empieza a responder y tiene mucha relación del mismo modo con este autor que aparece aquí abajo, que es Alonso Fernández de Avellaneda. Ya les explico por qué. Comencemos entonces con la forma en cómo el autor empieza a responder a esta pregunta, y él cita básicamente un fragmento de la última página del Quijote que dice lo siguiente: para mí sola nació Don Quijote, y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solo los dos somos para en uno. A despecho y pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escribir con pluma de avestruz grosera y mal delineada las hazañas de mi valeroso caballero, porque no es carga de sus hombros, ni asunto de su resfriado ingenio, a quien advertirás si acaso llegas a conocerle, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote. Si analizamos un poco este fragmento, vemos que ya Cervantes da por muerto o ya da por perdido toda la cuestión y toda esa historia que fue Quijote. ¿Y por qué básicamente lo hace? Porque, como les mencionaba, hay otro autor de la época que es Alonso Fernández de Avellaneda, que para el año de 1614 él decidió escribir un texto que se titulaba El Quijote Apócrifo. Si nos damos cuenta, el tono con el que Cervantes termina eso no es nada alentador, es algo incluso muy molesto, básicamente porque sí, estaba molesto con Fernández de Avellaneda, ya que esta publicación, el mismo Cervantes la tildó como indignante. Él estaba muy indignado con Fernández de Avellaneda por haber hecho semejante obra, y básicamente él lo que pide o lo que ordena es que nadie resucite a quien a él ya ha dado por muerto. Es decir, Cervantes no quiere que nadie reproduzca más esto.
al hacerlo Avellaneda claramente hay un disgusto por esa cuestión, pero él entra básicamente a ordenar a todos aquellos que son también escritores de la época que no reproduzcan algo que para él ya está básicamente muerto. Aquí el autor dice que esta orden fue tomada demasiado en serio por los escritores españoles y nadie se atrevió siquiera a recibir ese legado del Quijote. Entonces es esa la respuesta a la pregunta que aparece ahí. ¿Por qué no hubo en España una corriente inmediata de seguidores o imitadores del Quijote? Básicamente porque la primera respuesta es porque el mismo Cervantes no quería que nadie lo hiciera y prácticamente el pueblo español o los escritores españoles de la época se lo tomaron muy a pecho. La segunda respuesta a esto lo vamos a ver básicamente por el contexto de la España de la época. Entonces la segunda respuesta del por qué no hubo una corriente de eso, de Cervantes como tal, y es que tenemos que remontarnos básicamente a la época, específicamente a esa época. Siglo XVI, una España regida tanto por la monarquía como por algo muy significativo para la Europa de la época, que era la religión católica. Desde una perspectiva tenemos la religión. Para la religión, textos como el que planteaba o que plasmaba Cervantes no eran bien vistos porque no seguían esos lineamientos que debían seguir los textos y los autores de la época. Del otro lado también tenemos el contexto español. A la gente realmente no le atrajo mucho la idea de que Cervantes plasmaba que era una idea revolucionaria para la época. El simple hecho de plantear a una persona que por sí estaba loca, que era Don Quijote, no era algo que les atraía. Y eso también está conectado con la religión. ¿Por qué? Los súbditos españoles de la época eran muy ligados a la religión, muy ligados a lo que su rey, su monarca les decía. Si el monarca sencillamente no aprobaba aquellas escrituras, aquellos textos, sencillamente el pueblo español no lo hacía. Con respecto a esa cuestión de la monarquía, entonces tenemos que una de las reflexiones que hace el autor Nabokov, Vladimir Nabokov, es esta del por qué también da cuenta de esa aceptación tan baja que tuvo el Quijote en España. Y es que hay una pequeña anécdota que es sobre el rey Felipe III. Entonces dice acá: cuenta una tradición que el rey Felipe III de España, al asomarse al balcón de su palacio en cierta mañana soleada, le llamó la atención el extraño comportamiento de un joven estudiante que leía sentado en un banco a la sombra de un alcornoque, y que, dándose palmadas en el costado, soltaba carcajadas estruendosas. El rey comentó que aquel individuo o estaba loco o estaba leyendo el Quijote. Un veloz cortesano corrió a averiguarlo. El individuo, como ya se habrán imaginado ustedes, estaba leyendo el Quijote. Aquí vemos entonces esa perspectiva o esa visión que tenían los monarcas de la época con referencia al Quijote. Si podemos analizar un poco, podemos ver entonces que aquellos que creían, que leían, el Quijote, estaban locos automáticamente. Se hace ahí la alusión, o estaba loco o estaba leyendo el Quijote. Entonces realmente no era del interés de la monarquía y por ende no tuvo una aceptación. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos la religión y el contexto de la España de la época. Si nos damos cuenta, también esa poca aceptación que tuvo en España, nos damos cuenta también en un periodo grande de años, y es que durante muchos años, desde los inicios del Quijote, solo hubo alrededor de unas 10, 11 ediciones del texto. Eso deja automáticamente deja ver claramente que no hay ninguna aceptación ni una intención de reproducir todo eso que Cervantes había plasmado. Pero por el otro lado, en Inglaterra fue totalmente lo contrario. Mientras en España sencillamente
se dio muy obviado la cuestión de que un autor más básicamente sacara una obra. En Inglaterra tuvo muchísima aceptación y la podemos ver en este primer caso, cuando Thomas Shelton en 1612 decide hacer la primera traducción del Quijote a lengua inglesa. Ahí vemos automáticamente que las ganas o el entusiasmo de traducir una obra del español al inglés para que el público inglés pudiera acceder a ella, pudiera leerla, ya nota automáticamente para los escritores y los críticos de la época en Inglaterra, ya automáticamente les llamaba la atención. Entonces, ¿qué pasa ahí? A diferencia de España, Inglaterra para la época es una tierra, un país mucho más abierto, con ideas más nuevas, mucho más refrescantes, diferente a la España de la época, que seguía todavía un poco cerrada y ligada a ciertas corrientes o a ciertos pensamientos. Lo clasifica de hecho aquí el autor, o lo menciona aquí, que leer a Cervantes en Inglaterra era algo bien visto, porque automáticamente en Inglaterra ya los lectores estaban rodeados de ideas nuevas y escandalosas y liberales, ideas que había planteado Locke. Claramente se ve acá que incluso en el siglo XVIII el auge del empirismo y el racionalismo estaban en furor en Inglaterra y por eso también tuvo esa aceptación. La Inglaterra de ese momento es un país en donde los pensadores liberales o los modernos utilizaban a Don Quijote como ejemplo de idealismo heroico, invocando tal vez el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam. Es entonces un país en que los conservadores utilizan a Don Quijote como sátira de ese mismo idealismo. Y lo contraponen frente a las hordas de nuevos pensadores dispuestos a inventar una nueva filosofía. Entonces vemos diferentes autores en esa época que toman el Quijote y empiezan a partir de eso, a partir del Quijote empiezan a tomar diferentes ideas frescas, crear personajes que se asemejen un poco al estilo del Quijote. Ahí ya vemos esa influencia tan grande que tuvo. Una de esas influencias es la que se encuentra acá, que es Don Quijote en Inglaterra de Henry Fielding. Esta es una obra de teatro de Henry Fielding de 1729, donde plasma esa idea o plasma esos ideales heroicos que plantea Cervantes en su obra. Del mismo modo, esta obra de teatro también cuestiona la noción habitual de locura. Entonces, en este caso, ya la locura no es algo que sea mal visto, sino automáticamente ya es algo virtuoso. Para el resto del mundo es cuerdo pero corrupto. O sea, es decir, para el resto del mundo la cuestión del Quijote, si lo vemos en un contexto, el Quijote es planteado como alguien que está loco, pero en Inglaterra es cuerdo, la persona, el personaje principal es cuerdo y a la vez es corrupto. Es por eso que vemos un poco la ironía y toda esa sátira que se mostraba ahí. Incluso aquí Nabokov lo que plantea, a partir de todos esos análisis, es que es algo cruel el hecho de todo lo que le habían hecho a ese hombre, todo lo que había sufrido, todo lo que había pasado, pero realmente eso hacía que atrajera un poco a la gente el gusto por esa obra. Bien. Entonces tenemos un tema que es súper importante y es la ironía desde dos perspectivas. Mientras la sociedad inglesa es muy puritana y egoísta, por la cual el Quijote tuvo aceptación, a ellos sencillamente, si lo analizamos, si lo vemos desde esta perspectiva, no les importaba, no les afectaba mucho si el Quijote, el personaje principal, sufría o tenía ciertos problemas, porque sencillamente ellos lo veían como algo espectacular, algo donde se podía sacar comedia, sátira, diferente a la sociedad española.
Claramente en la sociedad española esto no tuvo nada de recogimiento porque aquí lo vemos. Tenemos un contexto específico que es la reina Isabel I de España y su confesor, que es Fray Hernando de Talavera, donde él básicamente menciona que la ironía es algo que no se puede tener, o que un buen cristiano, un buen católico no puede tener, ya que es vista como algo malo, algo que va en contra de esos preceptos que la religión católica impone o imponía más que todo también en esa época. Entonces, ahí claramente ya vemos el por qué tuvo una aceptación en un lugar y no en la otra. Teniendo en cuenta todo esto, vemos el porqué del título Lecturas anglosajonas del Quijote. En el comienzo de la publicación, al comienzo de la publicación, el Quijote tuvo más acogida en Inglaterra que en su propia tierra, que en España. Y es básicamente porque todos los autores de la época deciden hacer lecturas, hacer críticas, analizar básicamente, específicamente, todo lo que estaba plasmado en el Quijote, lo que no hace España. Bien. Y a partir de eso vemos diferentes a lo largo de todo esto, de toda esta historia, de todos estos siglos, vemos cómo fue de importante, cómo fue de impactante este libro. Porque después de haberse pasado eso entre la misma Europa, de España e Inglaterra, esas ideas en Inglaterra se empezaron a esparcir por todo el mundo, llegando incluso a incluso América o a Estados Unidos. Entonces tenemos aquí unos pequeños ejemplos de esa novela, de ese impacto que tuvo Cervantes en el resto del mundo. Y es, por ejemplo, mientras en España estaba Cervantes con su Quijote, estaba en Estados Unidos Mark Twain con Huckleberry Finn. Tenemos ahí entonces esos dos grandes ejemplos de ese pequeño héroe que estaba loco, que no estaba de acuerdo, que hacía cosas inimaginables, pero que para la sociedad y todo el mundo era muy cuerdo y era apropiado. Bien, espero que les haya gustado bastante. A mí la verdad me fascinó mucho esta lectura. Siento que hay mucho que se le puede tomar, muchos análisis. Uno puede ver específicamente, entender la historia de la publicación del Quijote, del por qué durante tanto tiempo no fue valorada, pero actualmente es valorada incluso, como les mencionaba, como una literatura universal. Y es porque vemos que como no hay dos lecturas iguales del Quijote, no hay dos críticas del Quijote. Mientras para unos es una obra que realmente aburre, no es interesante, también por lo extensa, para otros es una lectura enriquecedora que permite, que produce a otras personas o a otro público, a otros escritores, crear, innovar y llevar a ese Quijote de Cervantes a otro nivel. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les guste y en serio realmente lo recomiendo bastante. Lo recomiendo bastante este texto. Que estés muy bien.